Hoy en vivo, llevándoles la información más reciente proveniente de Brasil, donde el Ministerio de Salud ha confirmado el primer caso de coronavirus. Estamos hablando de un paciente, un hombre de 61 años que vive en Sao Paulo y viajó solo a la región de Lombardía, en el norte de Italia, por trabajo. Nos enlazamos ahora a Río de Janeiro con Marcos Moreno, quien nos tiene más detalles de este primer caso. Es una conferencia de prensa que tengo entendido se sigue llevando a cabo en estos momentos, Marcos, pero ¿qué información dieron del paciente, además de su edad y ciudad, ¿no?, de residencia? Cuéntanos. Buenos días. Efectivamente, la conferencia de prensa todavía está en marcha, pero ya conocemos algunos de los datos sobre este paciente que vino a Brasil y que viajó a Italia. Sabemos, por ejemplo, que él viajó a Italia entre el 9 y el 20 de febrero. Llegó a Brasil el día 21, saliendo desde el aeropuerto Charles de Gaulle en Francia. El 23 él ya presentó los primeros síntomas y fue a buscar al sistema de salud brasileño el día 25. Ya allí, tan solo con un día, ya ha sido diagnosticado como coronavirus. Él tiene ahora que permanecer en casa en observación de 14 días y ahora es importante destacar las personas que han tenido contacto con él, qué protocolos deben seguir. Ellos han dicho que cualquier persona que tenga un contacto próximo o lejano y que presente los síntomas tiene que acudir rápidamente a cualquier servicio de salud a informar de esta situación, que lo tiene que hacer preferentemente con mascarilla quirúrgica, y es aconsejable que utilice una ambulancia para ir hasta el centro de salud más cercano. El ministro de Salud estaba queriendo destacar la rapidez del diagnóstico, de los protocolos que se han implantado en Brasil para descubrir estos posibles casos. Dice que ya han sido descartados 59 casos, con una media de 3 días en esta investigación, y que ha sido entre 0 y 8 días el tiempo de la investigación y de los análisis. En este momento hay 20 casos sospechosos. La media de estos casos, de resolución de estos casos, han sido de unos 2 días, según ha dicho el Ministerio de Salud. Dice que los sospechosos son el 55% mujeres, el 45% de hombres, y tienen edades que van de los 20 a los 68 años. De ellos, de estos 20 sospechosos, él ha destacado que 12 lo son porque han viajado a Italia, 1 a Alemania, 2 a Tailandia, 1 a China, otro a Francia, 1 ha tenido contacto con este caso que estamos hablando, con el caso confirmado, y el otro ha tenido contacto con uno de los casos sospechosos. En este momento estamos esperando más información sobre todo eso, sobre todos los casos sospechosos, que paulatinamente irán entrando a casos descartados o, esperemos que no, a los casos confirmados, como este paciente de 61 años que viajó a Italia y cuyo caso de coronavirus ha sido confirmado esta mañana de miércoles. Marcos, en el caso de El Salvador, una de las medidas de prevención que anunció el presidente Nayib Bukele es evitar que vuelos, se niega ahora la entrada de vuelos provenientes de Corea del Sur y de Italia. En el caso, por ejemplo, de Guatemala, se ha elevado la alerta a una alerta mayor. ¿Hay alguna prohibición de llegada de vuelos, sea de Asia o ahora de Italia, por parte del gobierno de Brasil, o ha sido algo que hasta el momento no se ha anunciado? En este momento no se ha anunciado, yo no tengo constancia de que se haya anunciado ninguna prohibición específica. Ha dicho el ministro de Salud que lo importante ahora es mapear el recorrido del contagio y el recorrido de los posibles contagios. Él ha dicho lo que sí ha cambiado durante estos días ha sido el aumento de los países que están en alerta, es decir, en el primer periodo de los contagios de coronavirus, los países que estaban en atención, es decir, los pacientes que tenían una observación especial, eran los que habían viajado a China o otros países asiáticos. Y esto, lógicamente, en estos últimos días se amplió a los que habían viajado a Europa, y por eso hay ahora estos casos sospechosos que han viajado a estos países europeos. Como hemos dicho, 12 han viajado a Italia, 1 a Alemania y 1 a Francia.
en este caso. De momento no ha habido medidas de cierre de fronteras ni de suspensión de vuelos. Simplemente se está haciendo el protocolo sanitario adecuado, tanto con este paciente de 61 años como las personas que hayan podido tener un contagio próximo o lejano, un contacto próximo o lejano con este paciente contagiado por el coronavirus. Gracias por acompañarnos, Marcos. Vamos a seguir contigo más adelante y durante el transcurso del día aquí en CNN en español para conocer más información de cómo Brasil va a evitar la propagación del coronavirus después de ya confirmar en una conferencia de prensa a las autoridades sanitarias que hay un paciente o una persona con coronavirus en el país. Es un residente de Sao Paulo de 61 años. Marcos Moreno es nuestro reportero en Río de Janeiro. Pero ahora nos vamos a enlazar vía telefónica con Esteban Ortiz. Es médico investigador especializado en salud pública y está con nosotros en vivo para conocer si el coronavirus o América Latina está preparada para contener el coronavirus en nuestra región. Médico, buenos días, gracias por acompañarnos hoy en CNN en español y sobre todo con esta noticia ahora de suma importancia, ¿no?, para la comunidad global. Claro que sí. Bueno, buenos días a todos, Alejandra, muchas gracias. Y sí, pues es preocupante desde el punto de vista del nuevo caso confirmado ya en Brasil, porque eso básicamente aumenta las probabilidades de que el coronavirus se expanda en territorio suramericano, cosa que era esperado, pero yo creería que no tan rápido como lo que ha sucedido, ¿no? Y eso nos pone a nosotros en alerta en los sistemas sanitarios para básicamente pasar de la prevención a la mitigación, que creo que es el siguiente paso. Italia, Irán y Corea del Sur han demostrado que hay una dificultad de poner barreras al patógeno, de poner barreras al coronavirus. Ahorita Italia, podríamos decir, es el más preocupado en estos momentos en Europa. En el caso de América Latina y sobre todo en el caso de Brasil, uno de los países, me atrevo a decir quizás que el país con más población en Sudamérica, ¿está preparado para poder poner una barrera al patógeno? ¿Se puede poner una barrera a este patógeno? Bueno, esa es una excelente pregunta. En realidad, países muy fuertes desde el punto de vista del acceso a la salud, con sistemas fuertes, con mayor recursos económicos, no han podido parar el contagio del coronavirus en sus países. Veamos nosotros cómo en Corea del Sur, que es una potencia mundial con toda la tecnología, ha tenido muchísimos problemas. En Sudamérica, la disponibilidad de cuartos verdaderamente aislados, con presiones negativas, con presiones y flujos laminares que impiden que el virus salga, son muy, muy escasos. Y básicamente el paciente se ve obligado a permanecer en cuartos aislados, pero no herméticamente aislados. Por lo tanto, el riesgo de contagio es mayor. Yo creo que en este punto, en Sudamérica, ninguno de los países que conformamos el continente suramericano, yo diría tal vez inclusive Chile podría ser la excepción, pues no estaríamos listos para contener el virus de la forma que se debería hacer. Veamos en Estados Unidos, no han habido infecciones básicamente al personal médico, porque básicamente el personal médico tiene muy buen sistema de protección y de bioseguridad, cosa que no es común en Sudamérica o en el Ecuador. Otra pregunta que se hacen muchas personas en América Latina es cuál es la posibilidad de que exista a corto plazo un tratamiento para este virus o si se podría crear un tratamiento para este virus. Bueno, hay un medicamento, un antiviral, Remdesivir, que está siendo ya estudiado en 2 estudios clínicos que han partido muy, muy rápidamente para ver si es que existe un efecto protector en relación al placebo. Básicamente es un tratamiento experimental. Como no hay cura para este tipo de coronavirus, pues el tratamiento opcional es el placebo. Estos estudios clínicos han empezado ya, pero para poder nosotros tener respuestas fidedignas, seguras y eficaces, pues debería tomar, yo diría, al menos un par de meses para que salgan los primeros resultados.
Bien, ahora seguiremos entonces monitoreando cuáles van a ser también las actualizaciones por parte de las autoridades sanitarias en Brasil sobre este tema. También vamos a seguir pendientes de los otros casos que podrían surgir, ¿no?, en Europa, y cuáles son las actualizaciones y medidas de prevención que va a realizar nuestra región. Esteban Ortiz, médico investigador especializado en salud pública, estuvo con nosotros vía telefónica para poder poner en contexto esta noticia que acaba de confirmar la autoridad sanitaria de Brasil. Se confirma el primer caso de coronavirus en el país, un hombre de 61 años, proveniente de un viaje de trabajo de Italia. Él estuvo en la región de Lombardía y llegó a Sao Paulo, su ciudad de residencia, donde ahí precisamente alertó a las autoridades después de tener algunos síntomas similares al coronavirus y después resultó positivo. Importante destacar, como también dijo nuestro médico investigador, que a pesar de que aumente y se siga hablando, ¿no?, a diario sobre este virus, es muy importante seguir manteniendo la calma y la prevención al mismo tiempo ante el virus. Seguiremos con más información durante el transcurso del día y durante el transcurso de esta hora aquí en CNN en español. Son las 10 de la mañana con 12 minutos. Les informó Alejandro Orá desde el sur de la Florida, desde la ciudad de Miami. Ya volvemos.